Merche Fernández, conservadora del Archivo Nacional de Cataluña, bien conocida por el equipo del museo, por otras colaboraciones y conocida por todos, además, por uno de sus temas, el comisariat de propaganda, que quizás sea uno de sus más queridos, y estamos ante la mejor conocedora de este tema, ¿no? Nos va a hablar de un aspecto desconocido, por lo menos para mí, y del que hay muy poca información, como es la fotografía minera, como ven ustedes en la pantalla, creación, uso y recepción en la España del 19, ¿no? Para cuya preparación me consta que ha realizado un auténtico trabajo de investigación y de prospección acelerado, que aprovecho ya en este momento para agradecerle, ¿no? Gracias. Bueno, respecto a esto, Carlos, decir que la investigación de la fotografía minera en España está pendiente. Yo lo único que he podido hacer es una pequeña prospección y bueno, os presento un avance de lo que está pendiente. Ay, las gafas. Bueno, ningún minero, al engancharse a la cuerda para descender a las minas, se olvida decir «vamos con Dios». Tampoco de cantar coplas tipo de la cuerda, los torneros cuiden no se rompa un hilo, porque si se rompe alguno, sin padre quedan mis hijos. Lo dejó escrito un minero anónimo en 1874 en la prensa almeriense y lo publicó en 1867 Louis Simenon, un ingeniero y periodista francés, en el libro que se llama La vie souterraine, les mines ou les mineurs, del que se dice que es el libro madre de la literatura, porque en él se inspiró Émile Zola en 1885 para escribir Germinal. Bien, buenas tardes a todos. Agradezco a Carlos Chocarro su invitación en nombre del Museo Universidad de Navarra para participar en el seminario y quisiera hacerla extensiva a Rafael Levenfeld y a Valentín Bayonrat, artífices del proyecto Tender Puentes, sin el cual este seminario no tendría lugar y, por supuesto, el trabajo de Xavier Ribas no se hubiera presentado. Bien, antes de entrar en materia, os voy a hacer una pequeña presentación de todos aquellos componentes de la minería que quedan fuera de las imágenes, como nos ha hablado Andrea virtualmente, y son toda una serie de componentes culturales, sociales, hasta biológicos y medioambientales, que son necesarios para comprender el aspecto profundo o el significado profundo de la minería y que están muy bien articulados en el trabajo de Xavier y de Luis, tal como hemos podido ver esta mañana. Bien, el arte ancestral de buscar metales o carbón ha establecido un resistente e inmortal vínculo entre el hombre y el territorio y permanece grabado en la tierra tanto por la organización territorial que fue necesaria establecer para la extracción, el tratamiento y el transporte del material. Este vínculo entre el hombre y el territorio es un vínculo que a día de hoy se continúa transmitiendo y se puede ver en multitud de proyectos y de investigaciones sobre minería. Bien, a su vez esta actividad engendró una cultura propia marcada por los referentes de la vida bajo tierra. A su vez también por el aislamiento de los cotos mineros en inhóspitos parajes y las duras condiciones de trabajo en la constante lucha del hombre contra los peligrosos elementos de la tierra, fuego, aire que estaba plagado de gases nocivos, inundaciones, derrumbamientos, explosiones, etc. Este hombre, amputado de una pierna, lo fotografió Guadras, que era un miembro de la compañía francesa fabricante de pólvora, Société de Poudre Gacon,
que durante un viaje de prospección a minas almerienses en 1884 lo fotografió. Probablemente este hombre perdió su pierna a causa de una explosión y su ocupación pasaría a ser la de vigilante, quedando laboralmente en una situación indefensa. Hasta la fecha de 1900 en que el ministro Eduardo Dato impulsó la Ley de Accidentes de Trabajo, el empresario no tenía responsabilidad alguna sobre los accidentes de sus obreros. La exposición y la desprotección de los jornaleros ante los múltiples riesgos y siniestros que se sucedían contribuyó a crear actos de solidaridad y rebeldía que fueron el germen del movimiento obrero. Bien, en sus orígenes, esta cultura minera se transmitió al amparo de relatos y divinidades sustentados en dioses del inframundo como Hades, el dueño de las profundidades de la tierra. Narraciones que hoy forman parte de una mitología propia de cada país. A partir del desarrollo industrial en el que la minería recibió un colosal impulso, los sistemas de producción agudizaron su distancia con las condiciones laborales. Ello generó en los trabajadores una conciencia social que definió el perfil de la clase y la cultura obrera. Producción y trabajo pasarían entonces a ocupar un extenso lugar en la literatura, en el teatro, en los cancioneros populares, cuyas letras interpretan actualmente bandas de rock y raperos, en películas y en documentales. También en todas las vertientes de la producción gráfica, grabados, pinturas y fotografías, estas últimas con profusión a partir del siglo XX. Una cultura que hoy se mantiene viva en asociaciones, en blogs, en museos, en certámenes literarios propios de minería y es objeto de estudio, investigación y proyectos fotográficos. Puede decirse que ningún otro sector laboral ha asomado a la cultura con tanta intensidad como el de la minería. Bien, con todo este sustrato que he comentado, las regiones mineras adquirieron una identidad propia, un espíritu de comunidad que marcó profundamente a sus habitantes y al territorio. Estas comunidades ilustran la evolución de la sociedad, conforman un elemento decisivo en la industrialización de un país, remodelan el terreno alterando el medio natural y convierten estas zonas geográficas en paisajes industriales. Bien, partiendo de la hipótesis que los paisajes se componen, entre otras cosas, de territorio y de percepción, estos parajes mineros son en igual medida la expresión de todo el ideario que subyace tras el aspecto inmediato del relieve. Son, por tanto, panoramas complejos, integrados por componentes naturales, culturales, sociales, históricos, estéticos, antropológicos y medioambientales, conectados a otras ciencias como la geología y la paleontología. Esta imagen de José Rodrigo es muy deficiente, lo sé, la pasaremos rápidamente. Muestra al geólogo e ingeniero francés Clemente Roswag ante el hallazgo de un cetáceo fósil en las minas almerienses de 12,5 metros de largo. Bien, Louis Simenon, que fue el escritor que publicó el grabado que hemos visto al principio de la exposición, en la introducción de su libro dice que apeló tantas veces como le fue necesario al artista porque es la manera de hacer hablar a los ojos. En ese momento la fotografía no se podía publicar, él tenía que apelar al dibujante y que después, posteriormente, harían del dibujo un grabado. Nosotros vamos a apelar a las fotografías que igualmente se nos presentan como narradoras de esta complejidad, como enlaces que unen las minas, la productividad de las minas de antaño con la aspereza que muestran estos parajes hoy en día, la mayoría están abandonados, y también las podemos percibir como registros de unidad
indisoluble entre lo natural y lo humano. Bueno, antes de entrar en materia, permitirme, sobre todo también porque sabía que habían ponentes extranjeros, una rápida visión por la minería en España, muy breve. El país está atravesado y cortado por montes donde la naturaleza esconde su carbón y sus minerales. Plinio, que fue el más célebre cronista de la minería romana en Hispania, ya dejó dicho que todo el territorio mana en metales de plomo, hierro, cobre, oro y plata. La explotación de los yacimientos arranca en los albores de la humanidad, continúa con los pueblos colonizadores hasta su consolidación, que es más fácil, en el siglo XIX, siglo de expansión de la industria minera, en la que se incorpora como uno de los sectores protagonistas del crecimiento económico español. Sin embargo, a pesar de ser el país europeo de mayor riqueza mineral, sus explotaciones estaban subdesarrolladas. España continuaba con la agricultura como base de su economía, sufría la pérdida de las últimas colonias y con ellas el 50% de su comercio, enfrentándose a una nueva realidad económica marcada por un pobre mercado interior. Si a ello le sumamos la falta de capital y la falta también de conocimientos técnicos, veremos que todo ello obstaculizó el poder acometer un mejor rendimiento de la minería y fomentó la subdivisión de las propiedades en sociedades locales y a menudo precarias. La llamada Revolución Gloriosa de 1868, de carácter liberal, que derrocó la monarquía de Isabel II, propició el periodo denominado, introdujo el periodo denominado sexenio democrático, en el que se impulsó una ley de minas que acabó con el principio de dominio de la corona y ofreció una mayor seguridad al inversor, asegurando las concesiones. Fue a partir de entonces cuando, ante la creciente demanda de productos mineros que requería el progreso industrial, franceses, belgas y principalmente ingleses vinieron a España y adquirieron o arrendaron nuestras minas para asegurarse el suministro en sus respectivos países. Con la entrada de capital extranjero, la propiedad minera fue organizándose racional y eficientemente, con nuevos elementos industriales y de vivienda que dibujaron inéditas escenografías en el territorio. Forzosamente, este nuevo orden exponente de progreso y modernidad iba a ser ahora objeto de un registro fotográfico que se elaboró a partir de diferentes premisas creadoras. La fotografía minera fue en su mayoría el resultado de encargos de las compañías extranjeras a los fotógrafos, constituyéndose así en símbolos del poder económico. Un mensaje de productividad que se utilizó como propaganda empresarial, por lo que se reunieron en álbumes con la finalidad de mostrarlos a posibles nuevos inversores y a la vez exhibirlos en las exposiciones universales, que eran el escaparate de la industria, el comercio y las artes. Otras iniciativas partieron de algunos fotógrafos para engrandecer sus colecciones particulares destinadas a una actividad comercial, por lo que fueron las que más ampliamente circularon, especialmente fuera del país. En otros casos, las fotografías funcionaron como un instrumento político y se ofrecieron de regalo a la Casa Real, con el que se esperaba obtener algún favor de los monarcas. Dicho sea, no tenemos constancia de que exista algún encargo monárquico sobre fotografía minera. Otro grupo de fotografías las produjeron los ingenieros, como documentación de su trabajo en una visión que, como veremos, sobrepasó con creces su ámbito profesional. Y, en último lugar, se fotografió bajo un prisma de pertenencia a una determinada comarca minera,
para aportar a sus habitantes entendimiento y orgullo del progreso y de la transformación del territorio. Es improbable que en España se realizaran daguerrotipos o calotipos de tipo minero, tal como sucedió en otros países como Estados Unidos. Este daguerrotipo del fotógrafo George Johnson fue captado hacia 1852 en las minas de oro The American River, California. Es un daguerrotipo que no sé si se podrá, a ver si soy capaz de hacer funcionar este bicho. No, bueno, no importa, pero bueno, podéis ver que está coloreado, pero únicamente en el metal precioso. Bien, en todo caso, en nuestro país los fondos visuales mineros han sido poco objeto de estudio, como decías, Carlos, exceptuando investigaciones locales, como veremos. De los trabajos conocidos, sabemos que la mayoría se deben a fotógrafos extranjeros, residentes o no en España, exceptuando un caso concreto, el de José Rodrigo. Creo que con las fotografías de obras públicas ocurría un poco lo mismo y tendríamos en obras públicas a José Martínez Sánchez y el resto de fotógrafos también eran extranjeros, digamos, un punto en común. Bien. La naturaleza plural de la fotografía desborda un único marco cultural e institucional, por lo cual la podemos encontrar en diferentes espacios discursivos, como museos, archivos públicos, bibliotecas, centros, asociaciones y museos mineros, archivos de empresas, escuelas técnicas de ingenieros de minas, fondos de la nobleza, de la realeza y también en colecciones particulares. No todas las imágenes son consultables y a pocas puede accederse por medios informáticos, destacando las que ofrecen referencias muy poco precisas. A estas dificultades de acceso e identificación hay que añadir la circunstancia que muchas de ellas se encuentran en el extranjero, en los países de origen de las compañías. Tal es el caso de las más de 250 imágenes del siglo XIX y principios del XX que se encuentran en el archivo London Metropolitan Archives en Londres, evidente, y que solo se pueden consultar presencialmente. Bueno, sin embargo, a pesar de esta dispersión, cada imagen tiene una ruta propia de viaje y si la seguimos, pues se nos desvelan datos que ayudan a su comprensión. Esta puesta en escena de mineros, cada uno ante la boca que laborea, nos ha llegado con la única descripción de pertenecer a Andalucía y se encuentra actualmente en el Museo Biblioteca Hispanic Society of America en Nueva York. Su conservador, Patrick Lenagan, aporta una información clarificante. Perteneció a una colección de arte hispanista, concretamente a la del neoyorquino Archer Milton Huntington, fundador del museo y apasionado de la fotografía. Viajó en muchas ocasiones al sur de España a finales del XIX y ya bien se la regalaran o la adquiriera en uno de sus viajes, lo importante es que él la integró dentro de su colección y la puso en contacto con otras imágenes, por ejemplo, del fotógrafo Emilio Bauchy y otros notables conocidos españoles, otros fotógrafos españoles. Bueno, con este panorama vemos que el patrimonio fotográfico minero en España está aún pendiente de una profunda investigación y de una revisión historiográfica que le permita recibir un valor y ocupar el lugar que le toca en la historia de la fotografía. Voy a continuar, por tanto, presentando fragmentos de una totalidad, una selección de trabajos con autoría o anónimos, a los que ha atendido a criterios de creación, uso y recepción de las imágenes, porque dependiendo de la concepción, las imágenes encierran uno u otro mensaje, divergen en su circulación y difieren en la percepción del observador. Es factible pensar que este plano general de las minas de sal de Cardona en Cataluña pueda ser la primera o una de las primeras imágenes mineras que se tomaron en España.
La captó el talentoso fotógrafo británico Charles Clifford durante una breve estancia en Barcelona en septiembre de 1858, ciudad a la que acudió para engrosar su colección de vistas. Por lo tanto, no parece que sea uno de los muchos encargos, como hemos visto esta mañana, que recibió tanto por parte de empresas como de la realeza y de temática industrial. Su propósito, tal como podemos observar, fue captar el territorio y no la actividad humana, respondiendo al anuncio que esos días insertó en la prensa barcelonesa, donde se anunció como fotógrafo paisajista y, por supuesto, ofrecía sus servicios y la venta de sus imágenes. Con esta voluntad de paisajista y con otras vistas tomadas asimismo en Cataluña, unos meses más tarde la expondría en la 3e Exposición de la Société Française de la Photographie, en París, con lo cual muy probablemente pueda considerarse también la primera fotografía minera que se exhibió fuera del país. Este trabajo pertenece a la península ibérica, pero no a España, sino a Portugal, a la región del Bajo Alentejo. Pero si dejamos de lado las fronteras políticas, veremos que el sur de la península presenta una continuidad geológica denominada faja pirítica ibérica, que abarca yacimientos portugueses y españoles característicos por el color ocre rojizo de la tierra teñida por la abundancia de cobre de la pirita. En este enclave estaba situado el gran centro minero de São Domingos, en una vasta área poco poblada y mal comunicada, la cual era muy propicia Estuvo arrendada desde 1858 al ingeniero de minas inglés James Mason, quien modernizaría el emplazamiento con diversas dependencias industriales y sociales. Por esa época, por entonces, uno de los estudios fotográficos londinenses de mayor renombre era conocido como el Templo de la Fotografía, pues se dice que producía una media de 1000 daguerrotipos al año. Era propiedad del aventajado alumno de Daguerre, Antoine Claudet, un fotógrafo francés afincado en Londres. Fue en esta ciudad en la que ostentó la patente del daguerrotipo y donde fue miembro desde sus inicios en 1853 de la ilustre The Royal Photographic Society, la sociedad fotográfica más antigua del mundo. Su buena reputación le llevó a ser nombrado fotógrafo de la reina Victoria, como el anteriormente citado Charles Clifford. El ingeniero James Mason debió acudir al citado templo para inmortalizar sus dominios, en búsqueda de un producto visual que le aportara beneficios, como los que esperó obtener al exhibir estas fotografías en la Exposición Internacional de Porto de 1865. Bien pudiera ser esta imagen la que abriera el trabajo fotográfico. El portón abierto funciona a modo de invitación a conocer el recinto minero, un recinto sellado por una arquitectura victoriana delimitada por muros reforzadores del sentido de propiedad que tuvieron las compañías extranjeras al apropiarse del territorio. No sabemos si fue el propio Claudet, quien por entonces tenía ya 66 años, o un operario de su estudio quien se trasladó al nuevo escenario portugués en 1863. En todo caso, las fotografías se firmaron con el nombre de A. Claudet, Photographer to Her Majesty. Hoy 16 copias a la albúmina se conservan en el Centro Portugués de Fotografía de Porto. Es notable remarcar, sí que se ve, que todas estas fotografías están rotuladas en inglés. O sea, es decir, que el propietario no las hizo
evidentemente pensando en ningún momento para ofrecerlas en ningún tipo de escenario español, sino seguramente para buscar nuevos inversores, para presentárselas a la reina en Inglaterra y ofrecer algún favor, pero en ningún caso en España. El fotógrafo debió abordar su trabajo bajo la directriz del propietario de plasmar sus posesiones en su faz más amable, desde los 4 puntos cardinales y con especial atención a la casa de James Mason, conocida como el Palacio por ser la lujosa edificación que albergó bailes, visitas reales y otros eventos que le valieron a su propietario varios títulos nobiliarios portugueses. Sin embargo, a pesar de las características coloniales del complejo en cuanto a la arquitectura y su modo de hacer, este establecimiento se reveló como un caso especial al aplicar una política asistencial a sus cerca de 800 trabajadores. Este plano general de viviendas e industria adquiere una importancia singular al no existir vestigios en la actualidad y al demostrar la ferocidad del capital de que el fin justifica los medios. En 1869, solo 6 años después de su construcción, todas o muchas de estas dependencias serían demolidas con el propósito de duplicar la producción. Se necesitaba pasar de la extracción subterránea a la de cielo abierto. En esta composición, las vallas que cercan la entrada en las minas dibujan 2 bocas en el paisaje, indicador de que la explotación era todavía subterránea. A James Mason lo que le interesaba era transportar el material rápidamente hacia Inglaterra y le fue necesario para ello construir 2 infraestructuras industriales, que fueron un tren de vía estrecha y un puerto. Esta conexión directa de las bocas, que ya vemos los raíles del tren minero que puso en marcha enseguida, con el puerto fluvial de Pomarao, tuvo un recorrido de 18 kilómetros, todo un emblema de eficacia para su propietario, pero que también dejó sin trabajo a los arrieros y a los propietarios de las bestias de carga. Ahora, dentro de la faja pirítica, pero esta vez en España, en la provincia de Huelva, se encuentran las famosas minas de Río Tinto, ricas en hierro, cobre y plata, consideradas como las más antiguas del mundo. En 1873, de nuevo, las adquirió un consorcio inglés que se constituyó como The Rio Tinto Company Limited. Tal como se aprecia en esta imagen, los nuevos propietarios crearon, al estilo de las minas de São Domingos, una colonia con edificios victorianos para albergar al staff de la compañía. La llamaron Bella Vista y estuvo cerrada a cal y canto al obrero español. La capilla anglicana, que podemos ver en primer plano, el despoblamiento, nos lleva a que todo el conjunto transmite un orden inquietante por la distancia que mantiene tanto con la frenética actividad de la minería como con el indecoro de los recintos que ocupaban los trabajadores en este complejo minero. Esta fotografía de Hauser y Menet se publicó en formato postal, uno de los medios más extensos dentro de la restrictiva circulación que tuvo la fotografía minera. Los ingleses introdujeron tecnología, construyeron el ferrocarril y otros elementos industriales, a la vez que implantaron modos de vida foráneos a las costumbres locales y nacionales. Entre otras iniciativas, introdujeron el fútbol, un deporte desconocido por entonces en España. Sin embargo, no fueron especialmente cuidadosos ni con sus trabajadores ni con el medio ambiente. Este panorama lo que tiene de mágico, lo tiene además de dañino en cuanto al mensaje que encierra, la calcinación. Es un proceso en el que se sometía al mineral a altas temperaturas para eliminar impurezas y reducir su peso. Se realizaba al aire libre en montones llamados teleras. La calcinación podía durar de 4 a 6 meses, hecho que provocó unos efectos ambientales devastadores: deforestación, contaminación de las aguas y también de las cosechas.
Asimismo, produjo severos daños en la salud de los habitantes de la zona y también en su economía, porque se formaban unas capas que llegaban a abarcar 700 kilómetros y mientras existía esa capa no había posibilidad de laborear ni en las minas ni en las cosechas. Esta persistente situación desencadenó en una masiva huelga minera, organizándose concentraciones en contra de las emanaciones, a las que también asistieron los agricultores que habían creado la Liga Anti-Humos, considerada por muchos como la primera asociación ecologista de la historia. Bien, el día 4 de febrero de 1888 sucedió un suceso similar al que ocurrió en la escuela de Santa María de Iquique en 1907. A causa de las emanaciones de las taleras, ese día, el 4 de febrero de 1888, una manifestación de trabajadores, mineros y agricultores se concentraron en la plaza de Río Tinto y llegaron a constituir el número de 12.000 trabajadores, que acabó trágicamente en un suceso conocido como el Año de los Tiros. Sin que se tenga conocimiento de quién dio la orden, soldados del regimiento de Pavía abrieron fuego indiscriminadamente contra la multitud, en la que habían muchas mujeres y niños, causando un número de muertos que gobierno y compañías intentaron ocultar. Una estrofa de un cancionero de Río Tinto así lo recuerda. ¿Cuántos muertos, dime río, cuántos fueron enterrados entre la escoria caliente condenados al olvido? A raíz de los hechos, un Real Decreto prohibiría la emisión de humos contaminantes, pero la realidad fue muy distinta y la contaminación prevaleció sobre la salud y el medio ambiente. Este retrato de directivos acompañados de capataces con un candil tras una visita a la mina sorprende al no presentar ningún atisbo de la ininterrumpida actividad minera cuando se laboreaba las 24 horas del día. Los mineros dormían por turnos, compartiendo en ocasiones el lecho según el sistema llamado de camas calientes. Podemos suponer que esta toma fotográfica debió suponer una parada en el trabajo, subrayando la separación de clases entre propietarios y obreros y marcando la utilización icónica de la mina como atributo de posesión. Además, el retrato tiene la particularidad de estar captado en el interior de la mina, con luz natural, aprovechando la que entra por la boca, aunque en la época ya se hubieran realizado experiencias o se hubiera realizado ya fotografía subterránea. En 1860 el fotógrafo francés Nadar había fotografiado las catatumbas y las cloacas de París, y en nuestro país, en la década de 1890, Pau Aduard lo hizo retratando unos trabajos del interior del túnel de la Argentera de la línea ferroviaria de Zaida a Reus. A pesar de ser la única fotografía del siglo XIX que he podido encontrar del interior de una mina, existe algún dato que confirma que se realizaron otras. Por ejemplo, una noticia publicada en la prensa de la época da cuenta del premio que obtuvo el ingeniero de minas Ricardo Guardiola por sus fotografías del interior de las minas que presentó en la exposición de minería de Murcia del año 1900. Por lo tanto, se habían realizado, pero muchas no se conservan. Bueno, con todo, se habrían de esperar nuevos avances tecnológicos, entrado el siglo XX, para ver más fotografías mineras del territorio español con los interiores de las galerías. Esta imagen formó parte de un álbum titulado Mining Río Tinto. La casa de subastas londinense Bonhams me confirmó hace pocos días que este álbum, compuesto por 33 imágenes, se acaba de vender a un particular por 2.400 libras. Asimismo, esta imagen se publicó en el libro The Rio Tinto Mine, Its History and Romance,
escrito en 1904 por el historiador británico William Giles Nash. El gran desarrollo que alcanzaron las minas de Río Tinto la convirtieron en una poderosa explotación, objeto de múltiples documentos escritos y visuales. Numerosos fueron los fotógrafos que captaron estas instalaciones mineras. Conocemos la Casa Lauren y Hauser y Menet de Madrid y Baldomero Santamaría de Huelva. El fotógrafo francés Jean Lauren destacó en la España de la segunda mitad del siglo XIX por su calidad y prolífica producción. Se estableció en Madrid, ciudad en la que montó la empresa comercial más sobresaliente de su época, en la que se llegaron a reunir 40.000 imágenes. A partir de ahora me referiré indistintamente a este establecimiento como Lauren o Casa Lauren, pero entendiendo que las imágenes fueron realizadas por diversos fotógrafos, aunque firmadas por el propio Lauren. Su buena reputación derivó en múltiples encargos, muchos de temática industrial, solicitados por empresarios particulares y también por la Casa Real, de quien fue fotógrafo oficial entre 1861 y 1868. Bueno, con este currículum no es de extrañar que en 1882 la compañía de Río Tinto le comisionara para fotografiar sus instalaciones con fines a exhibirlas en la Exposición Nacional de Minería de 1883, evento organizado por el Estado español para fomentar y dar a conocer la industria minera del país y que se ubicó en el madrileño Parque del Retiro, del Buen Retiro. Lauren fue también el encargado de fotografiar el pabellón que ocupó la compañía, donde en sus más de 300 metros cuadrados reprodujo a pequeña escala el inmenso establecimiento minero. La Casa Lauren captaría estos yacimientos en otras ocasiones. Las fotografías resultantes circularon ampliamente en exposiciones, en prensa, como la página que pueden ver de la Ilustración española y americana, en libros, como el publicado en Londres en 1903, Impressions of Spain, del escritor inglés, hispanista y de nuevo ingeniero de minas Albert Frederick Calvert, quien ilustra un extenso capítulo de minería que ilustra con fotografías de Lauren y de Hauser y Menet, y a quienes remarcablemente para la época les agradece el permiso de publicación. Y por último, evidentemente, estas fotografías se difundieron mediante la venta que generó la propia casa a través de su catálogo comercial. En otra ocasión se reunieron 18 copias a la albúmina firmadas por Lauren en un excelso álbum de grandes dimensiones, 75 por 45 centímetros, destinado a la Casa Real, tal y como consta en el epígrafe. Alfonso XII visitó las minas de Río Tinto el 2 de marzo de 1882. Sin embargo, la crónica diaria de la familia real revela cómo la realidad fue algo diferente. Ese día el rey asistió a un acto en el monasterio de la Rábida, cercano a los yacimientos, pero no pudo llegar hasta la hora de la cena y para pernoctar. De hecho, la visita la realizó el día 3 de marzo, durante la mañana del 3 de marzo. A pesar de no constar ningún documento en el archivo de Palacio Real de Madrid, es plausible pensar que la compañía tuvo gran interés en dejar constancia de la visita de Alfonso XII a sus propiedades y para ello, en una aproximación de poderes políticos y económicos, configuró este lujoso regalo. Sucediese como sucediese, es un trabajo espléndido en el que Lauren vuelve a demostrar su maestría en la confección de panorámicas. El álbum reúne 5, alguna de una longitud cercana a los 2 metros. Esta vista de la actividad de calcinación y cimentación está formada por 5 tomas correlativas perfectamente ensambladas. La imagen resultante genera una visión topográfica que modifica la concepción del paisaje fotográfico entendido como imagen única.
Esta panorámica, una de las 5, tiene tanto de espectacular como de inquietante al transmitir la ardua lucha del hombre por arrebatar a la tierra sus minerales. Representa una corta derivada de la explotación a cielo abierto que llegaría a ser la mayor de Europa con una longitud de 1.200 metros. Muestra los cambios substanciales que genera en el relieve, pero también deja intuir las modificaciones geológicas, biológicas e hídricas que produce. En los laterales podemos apreciar a hombres que, a modo de escala, indican la grandeza de la mina retratada como si de un monumento se tratara. Los muelles fueron otro elemento generado y derivado de la minería, utilizado para la carga y transporte del mineral. La pericia de Lauren integra equilibradamente este elemento en el paisaje, brindando a la compañía un mensaje de rendimiento y eficacia. Una vez más, la fotografía demuestra sus dotes de documentalismo e historia, registrando elementos ya desaparecidos, así como su habilidad pedagógica al facilitar la comprensión de cómo se aunaron la minería y la industria. Hemos podido ver cómo el trabajo de Lauren difiere del de Antoine Claudet. Le separan 20 años, pero también la concepción está distanciada. Claudet recibió el encargo de un hombre que quiso retratar su pequeño imperio. Lauren, en cambio, lo recibió de una compañía y, por tanto, retrató su productividad, las explotaciones y su industria, como este Malacate, una máquina de extracción de mineral y de agua en caso de inundación en la mina, que Lauren lo convierte en producto de ganancia y modernidad. No obstante, los trabajos de ambos fotógrafos traducen una apropiación del territorio y de sus recintos en el que los trabajadores apenas figuran o son retratados como un elemento industrial más. El buen nombre de la Casa Lauren propició que recibiera otros encargos mineros. Este grupo de operarios pertenece a la mina de plata descuidada en Hornachos, Badajoz. Es factible que muchos de estos trabajadores no fueran de la zona, pues la alta demanda de trabajadores de las minas atrajo hacia las comarcas contingentes de inmigrantes que dispararon los índices de crecimiento demográfico. En el retrato aparecen hombres y niños vestidos con sus mejores ropas, pues la faena requería poca ropa y, si era en el interior de las galerías, un candil. Los niños no están en el retrato en calidad de hijos, sino de jornaleros contribuyendo al sustento familiar. En el siglo XIX existía un vacío legislativo acerca del trabajo de los menores y el que había era reiteradamente incumplido. Muchos niños bajaban a las minas con apenas 8 años. En 1900 hubo una reforma de la ley en el que no se permitía bajar al interior de las minas hasta los 16 años. Y hubo una reunión plenaria en el Ayuntamiento de La Unión, en Murcia, pidiendo que, por favor, que se rebajara la edad de los 16 años, porque les iba muy bien que los pequeñitos se introdujeran por los túneles de las galerías y trabajaran. Esto ya a principios del siglo XX. En el libro de Luis Simenón, por ejemplo, hay muchísimos grabados que demuestran la actividad de estos niños. En España no existen testimonios fotográficos sobre la explotación infantil en recintos menores, ni en esta época ni en posteriores, y mucho menos como el trabajo tan comprometido socialmente del fotógrafo estadounidense Lewis Hine. Pero es que tampoco existió en España una institución como la National Labour Committee preocupada por el problema de trabajo de los menores y que fue la que contrató a Lewis Hine en 1908. Volviendo a la fotografía que tenemos en pantalla, en este y en otros retratos de operarios mineros se repite la misma ausencia, las mujeres. De hecho, muchas de ellas asumieron tareas de carga, clasificación y lavado del mineral, como esta dependencia que podéis ver, estaba ocupada por mujeres,
y por la que en estas tareas recibieron un salario notablemente inferior al de los hombres. Todos estos datos que les acabo de dar, las estadísticas mineras de España los recogen. En 1871, 34.951 hombres, 1.462 mujeres y 5.837 muchachos estaban empleados en las 6.926 minas registradas. Bien, de esta imagen como de la anterior, las 15 fotografías que captó la Casa Lauren de las minas Descuidada y Afortunada de Hornachos forman parte de un álbum que debió de ser realizado para el propietario de los yacimientos y que hoy se conserva en la colección Fotoarte de Mario Fernández Álvarez. Los fotógrafos suizos Adolfo Menet y Oskar Hauser, establecidos en Madrid, constituyeron en 1890 la razón Hauser y Menet. Se dedicaron principalmente a la edición de tarjetas postales mediante el procedimiento de impresión fotomecánica de la fototipia, que fue uno de los grandes negocios derivados de la fotografía. En su gran colección de vistas hemos visto cómo incluyeron las minas de Río Tinto, pero también yacimientos de hierro en Bilbao, propiedad de la compañía londinense Orconera Iron Ore Company Limited, para la que trabajaron. En la construcción de esta imagen, el desuso de 2 gabarras, que eran las barcazas de transporte del mineral sustituidas por muelles y cargaderos, se confrontan con el apogeo de la industria Altos Hornos del Desierto en Baracaldo, provincia de Vizcaya. Los tranvías aéreos fueron otro sistema de transporte de la minería utilizado principalmente en el norte de España, en lugares como la provincia de Vizcaya, donde los criaderos de mineral estaban en lugares escarpados y los lavaderos o puertos a los que se tenía que dirigir el mineral en zonas bajas, con lo cual con este medio de transporte se evitaban el realizar túneles. Si a nivel utilitario fueron eficientes y sustituyeron la carreta tirada por bueyes, a nivel perceptible, estas líneas aéreas emergentes se apropiaron de la visualización del territorio. En el observador de la época debieron causar un enfrentamiento artefacto-naturaleza, como debió suceder con el tendido de postes eléctricos y posteriormente lo sería con el del telefónico. La estandarización y seriación de los elementos forman líneas que seccionan el paisaje en una comunicación forzosa con las formas orgánicas de la naturaleza. Cuando la operación de carga del mineral debía realizarse a mar abierto, los buques habían de situarse alejados de los acantilados. Para ello fueron necesarios estos puentes cargadores que dieron fuerza y contenido al paisaje, pero que también crearon escenarios de gran tensión visual. El lenguaje brusco y directo que mantienen estas dos potencias altamente codiciadas por el hombre, como la conquista del subsuelo y el sometimiento del mar, se representan en esta fotografía en plena disputa por el protagonismo visual de la imagen. La presencia violenta de este volumen emergente, como los tranvías aéreos, fueron configurando una fisonomía del paisaje radicalmente distinta y que solo la fotografía puede narrar en toda su pluralidad. No sabemos quién fue el autor de esta fotografía, yo es que me gusta mucho esta fotografía, me parece una fotografía imponente y forma parte, junto con la anterior, únicamente sabemos que consta que pertenecieron a Víctor Chavarri, el hombre más influyente de la revolución industrial vizcaína y propulsor del desarrollo minero. Un total de 6 imágenes se conservan en el cajón del que fuera el escritorio del despacho de la empresa Chavarri Hermanos, concretamente dentro de la caja número 5, mezclado con documentos de tipologías y cronologías diversas. Otra muestra de la dispersión del patrimonio fotográfico minero
pero que en este caso sale a la luz gracias al trabajo de un investigador, del historiador Eduardo Alonso Olea. La fotografía fue desde sus inicios una herramienta apreciada por los ingenieros por la ayuda que les prestó para el levantamiento de planos, reconocimiento de comarcas, estudios para el trazado de carreteras, ferrocarriles, puertos, etc., por lo que fue ampliamente utilizada por la mayoría, convirtiéndose así en cualificados aficionados. Veremos que la mirada de estos autores se detiene en parcelas mineras que no fueron del interés de compañías ni de propietarios. No se incluyeron en catálogos comerciales, tampoco en álbumes, y no circularon en prensa ni en postales. Notorio es el caso del ilustrado e ingeniero inglés Gustavo Gilman, quien trabajó en diferentes centros mineros de las comarcas de Murcia y Almería. Ostentó cargos de dirección en obras ferroviarias y dejó una extensa colección fotográfica que abarca cronológicamente de finales del XIX a primeros del XX. Obra que se ha recuperado recientemente de la mano de los herederos del ingeniero y del historiador Juan Grima, conservadores del fondo. Gilman iba siempre acompañado de su cámara fotográfica, dejando testimonio de las transformaciones industriales. Sin embargo, al encontrarse en un país foráneo, su mirada atravesó el marco profesional y retrató el paisaje y sus gentes, imágenes que hoy tienen un gran valor etnográfico y documental. Esta interesante fotografía de 1895 capta sin interrumpir la escena de unas mujeres en la inauguración del tren que iba a favorecer el tráfico de minerales de la mina de Serón. Recuerda la estética pictorialista, no exenta de documentalismo, del fotógrafo José Ortiz Echagüe. Gilman dirigió, por encargo de la compañía Diornillo Company Limited, la construcción de esta singular estructura metálica de 168 metros de longitud y una altura sobre el mar de casi 13 metros. Se trata de otro tipo de cargadero que le permitía recibir directamente recibir el mineral desde las vagonetas del tren minero, pero con mucha menos dificultad que el que hemos visto en el agreste paisaje del norte, por estar situado en la bahía almeriense de Águilas. Bien, quienes laboreaban este hierro eran los mineros de Serón. Gilman captó la miseria de las precarias viviendas en la barriada de Cántaro Bajo, transmitiendo la carencia de todo lo esencial para la subsistencia de estos jornaleros. Al poner en contacto esta imagen con la anterior, puede apreciarse la visión que tuvo este ingeniero, la convivencia entre un mundo tradicional y la modernidad que aportaron las obras de ingeniería, pero también subraya cómo el progreso ignoró mejorar las casi inhumanas condiciones de vida de los trabajadores. Esta fotografía tiene tanto de amenazadora como de promesa de ser una de las obras de ingeniería más relevantes en España. Sin embargo, la realidad es que este puente granadino del ferrocarril sobre el río Gor fue inviable. Las malas condiciones del terreno no permitieron una adecuada cimentación y a mitad de la construcción se tuvo que apoyar la estructura en unos caballetes de madera, momento en el que Gilman la fotografía. Con todo, el puente llegó a inaugurarse, pero de forma anómala, porque en el momento de pasar el puente, por el excesivo peso, los usuarios del tren tenían que pasarlo a pie. De todas maneras, la historia se vuelve insólita, porque una década después de estar abandonado, porque evidentemente no funcionó, se fueron a buscar las piezas, se trasladaron a Durcal, a otro punto de la provincia, y el puente tuvo una segunda vida de 50 años. Esta imagen no es del siglo XIX, concretamente es del 9 de mayo de 1906, tal como dejó anotado el mismo ingeniero. Me he detenido en ella por la relevancia que adquiere al ser la última imagen conocida de las obras y porque se conecta con las que esta mañana nos ha mostrado Ricardo González de las obras públicas.
Bueno, uno de los cargos ferroviarios que obtuvo Gilman le llevó a vivir en la ciudad, durante una temporada, en la localidad murciana de Lorca, y se hizo retratar por el fotógrafo José Rodrigo. José Rodrigo realizó un peculiar e impecable trabajo en la zona minera de plomo argentífero de Almería. Actualmente se integra como un fondo excepcional y único en el patrimonio fotográfico minero de nuestro país, constituyendo la colección más completa y antigua que se conoce. Nacido en Lorca en 1837 en el seno de una familia burguesa, se formó a finales de la década de 1850 con el fotógrafo francés Leopoldo Rovira de Lupí, residente entonces en Barcelona, ciudad de la que Rodrigo no se desvincularía, como tampoco lo haría de su maestro, lo que le permitió estar al día de los adelantos fotográficos y a su vez proveerse de material sensible. De vuelta a su ciudad natal, en 1864, abre un estudio fotográfico cuya producción representó la pirámide social lorquina, a la que retrató en sus retratos mediante una personalización utilizando utensilios personales y profesionales. Destaca la creación de singulares escenografías, siguiendo la misma pauta de los retratos teatrales de la época, cuando los actores, cuando acababa la representación, trasladaban todo su atrecho a los estudios fotográficos, pues, recreando sus personajes. Pues él realizó lo mismo aquí. En esta imagen se aprecia un taller de sastrería. Es una imagen que realizó en 1875. Los trabajadores y el patrón representan los diferentes procesos de confección, desde el patronaje hasta el planchado, y todo el escenario lo ambientó con un muestrario de telas colgado y las láminas de figurines de moda. Sin embargo, en otras ocasiones, Rodrigo sustituyó la galería por el espacio exterior. Retrató oficios y tipos populares de su entorno inmediato y en sus enclaves naturales, aferrando la imagen a una narrativa de mayor realismo. Con unas y otras imágenes, configuró 7 álbums con alrededor de 6.700 retratos, datados entre 1870 y 1876, los cuales disponía en su estudio a modo de muestrario para sus clientes. Su actividad fotográfica desplegó un abanico más amplio, iniciando proyectos de temática específica como la de retratar las vestimentas que formaban los cortejos bíblicos pasionales de la Semana Santa lorquina. Una colección de 35 copias a la albúmina, representando las diversas vestimentas de los pasos blanco y azul, se reunieron en un álbum. Lo constituyó en un curioso formato tipo libro, en cuyo lomo reza la inscripción trajes, palabra con la que probablemente no se volvería a titular un trabajo fotográfico hasta ya entrado el siglo XX. Fue en 1916 cuando el fotógrafo José Ortiz Echagüe, respondiendo como Rodrigo a la necesidad de documentar su mundo, inicia la serie Tipos y Trajes. Pero démonos cuenta que este trabajo lo inició Rodrigo en 1860. En otra ocasión, Rodrigo actuó como un precoz reportero gráfico, salvando los todavía incipientes progresos tecnológicos de la fotografía. Sucedió en 1873 al llegar de paso a la vecina ciudad de Cartagena, donde se vio sorprendido por unos violentos sucesos de represión acaecidos por una sublevación cantonal que pedían una estructura federalista opuesta a la dictadura centralista en ese momento en España. Estábamos en el sexenio. En el 73 estábamos en el sexenio democrático, pero en el inicio de la Primera República Española, que se acabaría un año más tarde, cuando volviera la monarquía con Alfonso XII. Bueno, en 1874, siendo ya un fotógrafo experimentado, planifica un proyecto a largo plazo y es la fotografía minera,
presumiblemente por iniciativa propia y con fines, entre otros, comerciales. Primero de todo, disculparán la calidad de las imágenes que voy a proyectar, pero he tenido verdaderas dificultades y no he podido conseguirlas en una mayor resolución. La singularidad de este trabajo, tanto en su concepción como en su realización, se sustentan en razones cronológicas por lo temprano de su ejecución y por la regularidad de registros que abarcan una década continuada de 1874 a 1884. También en cuanto a su planteamiento tan diferente al de sus colegas. José Rodrigo no hacía visitas a las minas ni viajaba por el país respondiendo a encargos. Al fotógrafo le interesaba comprender los cambios de su territorio, hacerlos visibles y mesurables para él y para sus conciudadanos. Eligió el productivo enclave almeriense de Sierra Almagrera y trazó un plan. Trasladó su estudio a Cuevas, una población que estaba muy cercana a las bocas de las minas. Se construyó un andamio de 10 metros de altura para poder tomar vistas panorámicas de los yacimientos. Se aprovisionó de una tienda de campaña a modo de laboratorio ambulante necesaria para preparar la emulsión de las placas al colodión húmedo antes de la toma y para el posterior revelado. Utilizó un aparato, una variante de fotómetro, para medir los tiempos de exposición y, por supuesto, estuvo asistido por diversos colaboradores a los que podemos ver en esta imagen junto al fotógrafo subido en una escalera. Fotografió estos enclaves territoriales en el que las minas eran mayoritariamente un modelo de propiedad local. Podemos apreciar que su aspecto está muy alejado de las fastuosas construcciones de viviendas y los relevantes elementos industriales que aportaron las compañías extranjeras. Rodrigo inició su proyecto con la confección de 3 panorámicas a las que denominó Jaroso, Herrerías y Máquinas del Desagüe de Almerías. Bueno, se preguntarán por qué proyecto esta deficiente reproducción, pero ya es superlativo, muy deficiente, porque es un fragmento de la tercera panorámica del desagüe de Almería, porque es la única imagen que he podido localizar donde se aprecia una parte del trabajo de Rodrigo que me parece interesante y capital en su trabajo, que es su trabajo de indexación, en un intento de poner orden y nombres al territorio. Para ello le fue necesario un soporte secundario donde anotó la identidad del fotógrafo y del lugar, la localización de cada boca de mina y de cada elemento industrial. Jacoba, Rescatada, Hermosa, San Diego, Diosa, son algunos de los 29 nombres con que fueron bautizadas las minas y que en sus panorámicas quedan emplazadas y referenciadas. El mismo fotógrafo así lo explicó al anunciar su venta. Por orden de numeración va explicado clara y detalladamente el contenido de la misma para la más fácil comprensión. La configuración final funcionaba a modo de mapa cartográfico donde los ciudadanos, fueran o no propietarios, tuvieran su parcela de reconocimiento. La panorámica de mayores dimensiones no es esta, siento no poder mostrarlas, se corresponde al productivo emplazamiento del Barranco del Jaroso, muy famoso desde que se descubriera en 1839 un filón de plomo argentífero. La compuso con 6 imágenes y medía 1,16 metros de largo por 20 centímetros de altura. Esta singular producción no pasó desapercibida y pronto recibiría tintes de gran envergadura. El director de la revista, que era como un periódico, El Minero de Almagrera, quiso participar del proyecto y a principios de noviembre de 1874 fue a visitar a Rodrigo y cerró con él un contrato
para ofrecer a los suscriptores de la revista y a un precio menor las 3 panorámicas. Se pusieron a la venta individualmente o reunidas en carpetas de lujo. Este contrato, al menos en nuestro país, debe constituir el primero que se firma entre un medio de comunicación y un fotógrafo, a pesar de que las imágenes, por lo temprano de la cronología, lógicamente no se publicaron en dicha revista porque no se podían publicar fotografías. El diario anunció repetidamente la venta de las 3 panorámicas, sobrepasando las expectativas del fotógrafo. Eso hizo que recibiera numerosos pedidos y otros encargos de la industria minera, como fábricas de fundiciones y lavados. Fábricas de lavados. Para los territorios en los que por los accidentes del relieve no pudo realizar panorámicas, preparó una colección estereoscópica que años más tarde empresas americanas como Underwood Publishers o Keystone View Company vinieron y editaron vistas de Almería, pero fueron posteriores a las de Rodrigo. Pero Rodrigo era un hombre también muy riguroso con su trabajo y su rigurosidad profesional le llevó a retrasar la venta de sus imágenes. Resulta que la realizó en invierno y no quedó satisfecho con el resultado por la luz solar de la estación. Así que esperó a la primavera y repitió todo el trabajo. Y esta vez lo haría con una máquina de mayores dimensiones, de negativos de 24 por 30 centímetros, lo cual le permitió copiar por contacto, ganar en nitidez y ofrecer ahora las panorámicas a un tamaño aún mayor, llegando a medir hasta 2 metros, como las de Lauren. Probablemente estas 3 panorámicas estuvieron entre las fotografías que expuso José Rodrigo en 1876 en el marco de la Sociedad Económica de Lorca y por las que también obtuvo una medalla de plata. Se conservan de este fotógrafo un total de un centenar de fotografías, entrevistas simples, dobles, triples y hasta compuestas por 6 imágenes, todas ellas de yacimientos mineros de Murcia y de Almería. Como he dicho, no viajó, a él le interesaba su territorio. En estas cuevas perforadas en la montaña que recuerdan una corta, vivían muchos de los mineros de la zona. Tomó prestada la voz del geólogo y paleontólogo alemán Eberhard Frass, quien de su viaje a Almería en 1886 dejó escrito el siguiente relato. Toda la ladera estaba perforada como un colador y servía de vivienda a más de 100 familias que vivían una vida troglodita, sucia pero agradablemente fresca. La oscura habitación donde vive una familia, frecuentemente numerosa, en pocas ocasiones supera los 4 o 5 metros cuadrados. En una parte del suelo hay paja sucia tendida, sirviendo de cama a los inquilinos a los que se juntan perros o cerdos. Los inquilinos destacan por su fabulosa suciedad y su indumentaria deficiente. José Rodrigo tiene un biógrafo desde 1987, Manuel Muñoz Clarés, quien comisarió en 1991 una exposición y publicó un libro en el año 2002. Dentro de un contexto más amplio de la historia de la fotografía en España, el panorama es algo diferente. La primera cita se debe a Lee Fontanella en 1981 y la primera publicación de imágenes mineras a Publio López Mondéjar en 1989. Es una necesidad precisa que los estudios locales de este fotógrafo puedan profundizarse, ampliarse e insertarse en un ámbito nacional e internacional. Bien, y para acabar, la mayoría de los complejos mineros que hemos visto están hoy cerrados y sus recintos se encuentran marcados por el abandono y el despoblamiento. La reutilización en museos u hoteles como motor de una nueva economía cultural y o turística
salva la precariedad en la que han quedado estas comarcas. La preservación de estos territorios en la tipología de paisaje cultural empieza a garantizarse con la Convención Europea del Paisaje establecida en Florencia en el año 2000. La UNESCO también contribuye declarando algunos de estos registros como Patrimonio de la Humanidad. Tal es el caso de la distinción que recibió en 1997 las minas de oro de las Médulas León, que fue la mayor mina a cielo abierto de todo el Imperio Romano. En 2005 también se declararon con la misma distinción las minas salitreras de Iquique. Los elementos materiales de muchos de estos yacimientos han desaparecido total o parcialmente. Quedan algunos sueltos a guisa de piezas arqueológicas. Pero estos artefactos no se entienden los unos sin los otros, como no se explica la actividad minera sin realizar una síntesis entre lo físico, lo biológico, lo económico y lo cultural. Del mismo modo que un abecedario articula letras para formar palabras inteligibles, la fotografía pone en comunicación a todos estos elementos, no permitiendo que se desvinculen los unos de los otros, forzándolos a entablar un diálogo explícito con el espacio y el tiempo en el que fueron creadas las imágenes. Y a nosotros, como observadores, nos conduce a comprender y a interpretar el complejo significado de la minería, reflejo de una ancestral relación entre el hombre y su hábitat. Y muchas gracias por escucharme. Bueno, muchísimas gracias, Merche, sobre todo por abrir un campo que está hasta cierto punto virgen, ¿no? Como si fuese una explotación minera o, digamos que parafraseando, el tema es una mina en cuanto a referencias, posibilidades y de investigación y de trabajo. Yo, a la vista después de esta jornada de trabajo, sí que me ha parecido muy interesante el comienzo de tu ponencia y la clarificación respecto a un hecho que quizá nos puede pasar a veces desapercibido, y es que realmente España en el siglo XIX también fue ámbito o espacio que fue explotado por las potencias comerciales, ¿no? O digamos por empresas del ámbito internacionales, del ámbito minero, ¿no? Que volvemos a ser hasta cierto punto nuevamente esa especie de fuente, ¿no? De materias primas, de recursos gestionados además desde el exterior del propio país, ¿no? Bueno, está abierto el turno de preguntas a Merche, seguro que hay un montón de cuestiones que... Rafa. ¿Por qué piensas que no existen imágenes al daguerrotipo, al calotipo, dentro de la escasísima arqueología que hay o sustrato de este tipo de materiales en España? ¿Por qué crees que, a diferencia como Estados Unidos, donde hay muchísimo material, aquí no ha quedado nada, y de esta primera época, pues de esos años 60, tampoco hay registros de ningún tipo? Quizás por eso, por la falta de interés por parte de los propietarios en mostrar sus posesiones, o después de haber investigado durante estos meses en un terreno absolutamente virgen en España, ¿qué conclusiones crees así a priori has podido sacar? Bueno, yo creo que está muy ligado con la situación política. Es decir, la foto más antigua que he podido localizar, y que probablemente sea la más antigua, es de 1858 de Clifford. ¿Por qué no se hicieron antes otros registros? Porque las propiedades mineras eran muy sencillas, eran un modelo muy modesto. Entonces, ni los propietarios iban a decirte el capital. Todavía la ley, es decir, a ver si me ordeno, la ley todavía no garantizaba a los inversores
fueran nacionales o fueran extranjeros, no les permitían una concesión, la ley de concesiones. Entonces, ¿qué ocurrió? Como ocurrió con el transporte ferroviario. Entonces, había un dominio de la corona, pero digamos que era un objeto caro en esos momentos, las sociedades, los propietarios eran modestos y, por lo tanto, yo no creo que no es que no se encuentren, es que no se debieron producir. De hecho, cuando se empiezan a producir la fotografía minera es con la entrada de los ingleses, básicamente. Ahí es cuando empieza a haber una profusión. ¿Pero por qué? Porque ellos trajeron el capital, trajeron la tecnología. Y entonces empezaron a venderlo, pero claro, fue como un expolio. Porque vinieron y realizaron todo esto, pero para su propio producto, para autoabastecerse su desarrollo industrial, que aquí a duras penas lo podemos llamar desarrollo industrial lo que hubo. Entonces yo no creo que no se encuentren, creo que no existieron, que no se realizaron ni daguerrotipos ni calotipos. La fotografía, es solo una afirmación, ¿es la fotografía un desafío, una reflexión? ¿Es la fotografía una forma capitalista de captación de la realidad? Pensando en tu presentación de la mañana, pensando en el fondo, efectivamente, no se justifica tomar una fotografía cuando no hay accionistas a los cuales mostrarle el producto, lo fotografiado. Cuando llegan los ingleses, lo que llegan los ingleses es que hay compañías por acciones. Claro. Al nitrato, al cobre, en el sur del carbón, en el sur de Chile, y por ejemplo, el resto de la minería, el resto de la obra, no justifica promocionarse. Claro, todo el trabajo de Lauren, comisionado por la compañía de Río Tinto, lo realizó clarísimamente poco antes de la exposición de minería que se organizó en Madrid en 1883. Pero hasta entonces, ¿para qué? Si no se iban a mostrar a los inversores o a las exposiciones universales, no interesaba realizarse. Más que preguntar, o incluso si hay algo que te parece que puede ser contestable, tú verás, digamos, es manifestar el acuerdo con lo que tú has planteado y que yo creo que resume muy bien Pablo. Vamos a ver. Lo que hemos visto esta mañana, lo que yo he intentado enseñar, era que las fotografías se hacen para algo. Digamos que tienen, o sea, que la foto es la consecuencia de una decisión que necesita imágenes, y si no, no se hacen, exceptuando aquellos casos en los que hay un fotógrafo que genera, digamos, una producción que pretende vender o publicar o hacer cualquier otra cosa. Entonces, en el asunto de la minería, a mí me ha quedado muy claro, por cómo tú has planteado este asunto, que aparecen las fotos cuando aparece la necesidad, y no es nada desdeñable, me parece un acierto que apuntes que generalmente son los grandes eventos. Yo he visto que respecto de la corona he mostrado que son las exposiciones universales, pero por ejemplo ya son varios de los trabajos que tú has enseñado que tenían que ver con exposiciones de menos calado, pero exposiciones que necesitaban de una producción que era al fin y al cabo mostrarse, es decir, enseñar, no vas a llevar a la gente a la mina, entonces les llevas la mina al lugar donde se tal. Entonces yo estoy de acuerdo contigo en que se produce el corpus de las imágenes y la representación cuando eso es útil para algo. Si no es útil, pues este asunto de que hoy con la mirada que tenemos en el 20, de que hacemos fotos de todo, esto no es un paradigma del 19. El 19 las fotos se hacen cuando son útiles y se necesitan, y rara vez hay algún caso en el que se producen previamente o para nada, digamos, con el paradigma del artista que va generando una obra, ¿no? Entonces, estoy muy de acuerdo contigo. Sí, además es que era caro, o sea, es que era muy caro. No, y en el caso de Chile, el álbum de Budat se produce en el 1889, que es cuando Balmaceda visita el desierto con la idea de nacionalizar el salitre. Entonces, claro, los propietarios salitreros deciden crear ¿cómo se llama? Sí, exacto. Entonces producen el álbum como una afirmación de decir, nosotros estamos aquí, hemos invertido todo ese dinero, estamos juntos y vamos a hacer oposición. Y esa para mí es la lectura clave del álbum de Budat, es decir, no es otra que esa.